placenta tiene inicios desde las semanas anteriores. Ustedes han visto en la clase anterior, seguro segunda semana, tercera semana. En la segunda semana ustedes ya han visto que comienza el desarrollo de una placenta inicial, ¿no? Conjuntamente con un desarrollo de una circulación útero-placentaria primordial o inicial o primaria o primitiva. Entonces nosotros vamos a ver no solamente esa etapa que ya la han visto, vamos a darle una pequeña repasada, sino también el proceso posterior de desarrollo de la placenta. En esta clase lo que queremos centrar son básicamente qué es una placenta, si muchos no lo conocen, cuáles son las funciones de la placenta, cuál es el desarrollo de esta placenta y cuál es el término o cuál es el final, la conclusión a lo que vamos a llegar al final de la gestación y qué sucede con esta placenta luego de que el bebé nace, ¿no? O el recién nacido. Entonces, esas etapas las vamos a ir viendo poco a poco. Además, vamos a conocer de repente por ahí algún desarrollo anómalo que pueda tener la placenta dentro de la cavidad uterina y algunas patologías que puede desencadenar dependiendo de dónde se ubique. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que vamos a desarrollar hoy día en clase. Entonces, para hacer un pequeño repaso nada más, en el desarrollo de la placenta, vamos a tener varias etapas y en esas etapas no solamente vamos a ver aquí placenta, sino también vamos a ver algunos anexos que tiene, que son las membranas fetales, que están muy ligados al desarrollo de la placenta y a la evolución intrauterina de la placenta. En la placenta vamos a tener que conocer algunas estructuras básicas como son las vellosidades placentarias, los espacios vellosos, ¿sí? En esta de acá vamos a tener que conocer qué tipo de vellosidades tenemos, primaria, secundaria y terciaria. Lo vamos a tener con mayor definición en lo que es la práctica de placenta microscópica. Vamos a poder observar estos tipos de vellosidades. En los espacios vellosos tenemos que conocer desde dónde es su inicio como espacio velloso, en qué etapa se desarrolla y para qué nos va a servir, o sea, su función. Y luego conocer de la placenta básicamente sus funciones principales, ¿no? ¿Para qué nos sirve la placenta? O si le sirve a la madre más que al feto o al feto más que a la madre. Entonces, esas estructuras y esos temas vamos a ir desarrollándolos de acuerdo a lo que vamos a ir viendo en las diapositivas. ¿Ustedes alguna vez han asistido a un parto? ¿Qué es lo último que sale? Sí, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, el desprendimiento de la placenta puede traer consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente está muy arraigada a la pared uterina, y eso tiene un nombre, y puede provocar, como la placenta es un medio, si definimos a la placenta como un medio de nutrición, algunos le consideran un órgano, el cual nutre al feto a través de la sangre materna, es un nexo entre los dos, es una interfaz en la cual la placenta, el niño se puede alimentar. Entonces, la placenta en su interior contiene cantidad grande de sangre. Cada cotiledón, vamos a ver más adelante que es un cotiledón, tiene aproximadamente 150 mililitros de sangre. Ninguna placenta puede encontrar de 15 a 25 cotiledones. Entonces, la cantidad de sangre la vamos a multiplicar. En algunas, en otras pueden ser más. Depende del tamaño de la placenta. Entonces, cuando hay ese desprendimiento de la placenta en la cavidad uterina luego del nacimiento, a ese proceso de desprendimiento de la placenta nosotros la conocemos como alumbramiento. Este alumbramiento conlleva de por sí al desprendimiento de sangre, que poco a poco en la madre, si es que la placenta tiene un desarrollo normal, se va secretizando y va terminando lo que es el sangrado. Y entonces lo que quiero que vean es por qué es que después de que nace un niño y llegue el alumbramiento, o sea, el desprendimiento de la placenta, ustedes tienen que saber
¿Por qué es de que la madre sigue sangrando? La madre, mientras está en recuperación, si es un parto natural, 1 o 2 días en el hospital, y después que se va a casa a descansar con su bebé, sigue sangrando, paulatinamente va disminuyendo, pero sigue sangrando. Entonces, ese sangrado es propio del desprendimiento de la placenta, pero tenemos que conocer por qué es ese sangrado y en qué momento ya comienza a ser anormal ese sangrado. Entonces, esos son casos, ustedes lo van a desarrollar de repente más adelante en la parte de la obstetricia, pero aquí es donde comienza su entendimiento en cuanto a la fisiología de la placenta y sobre todo para ver el desarrollo. A finales de la segunda semana, ustedes que dentro de la primera semana ustedes han conocido que primero vio la fecundación y después de unos 6-7 días dentro de la primera semana, este blastocito que se ha formado con sus procesos de segmentación y formación de disco embrionario, ha llegado a la cavidad uterina, normalmente hacia el fondo del saco uterino, y ahí es donde busca su implantación, ¿sí? La implantación es un proceso en el cual el cigoto o el blastocisto, que ya está denominado como blastocisto, toca la cavidad uterina y sufre un proceso de transformación en sus células periféricas. La célula que recubre un blastocisto, ¿cómo se llama? Se llama el trofoblasto. El trofoblasto, ¿no? Son las células que recubren al blastocisto. Cuando llega a la cavidad uterina sufre una diferenciación en 2 tipos de células, ¿no? Sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Yo estoy haciendo recordar cosas que ya he visto. Sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es una comunidad de células que tiene como característica que es multinucleada, no hay una diferenciación entre ellas, y son las que van a estar encargadas de penetrar en el tejido endometrial, ¿sí? Van a comenzar a penetrar y a fijar al blastocisto que llega. Y el citotrofoblasto es el que le da la estructura externa y que a través de divisiones mitóticas sigue reproduciéndose para nutrir más al citotrofoblasto de células, ¿sí? Es como lo que vimos más o menos en espermatogonias A y B. ¿Se acuerdan? La espermatogonia es la que sigue dividiéndose para producir espermatogonias B, y las B siguen la cadena de formación de los espermatozoides. Es lo que pasa más o menos acá. El citotrofoblasto es el que va a nutrir al citotrofoblasto de células para que sigan avanzando. ¿Cuál es el propósito de esta implantación? Una de las características, este es el blastocisto. El polo embrionario es donde se va a desarrollar el embrión futuramente. El embrioblasto, donde va después a transformarse en un disco embrionario. Y la capa que lo rodea viene a ser el trofoblasto, ¿sí? El trofoblasto al 7º día, o sea, ya una vez llegada al endometrio, ojo que esta es la pared uterina. En la pared uterina, acuérdense de que hay un endometrio, todo eso es el endometrio, y hacia atrás viene el miometrio, y hacia afuera el perimetrio. De acuerdo a cómo vaya avanzando, normalmente tiene que llegar hasta endometrio, ¿sí? Si llega a miometrio el avance y la implantación se aferra a la parte del miometrio, hay un problema ahí, porque después a la hora de salir no va a querer desprenderse del músculo y entonces va a estar sangrando permanentemente la madre durante el alumbramiento. Eso puede llevar a una hipotonía y a una muerte materna si en caso sucede en un ambiente donde no hay pues unos medios de cuidado adecuados. Puede darse en esos sitios donde tienen parto, las denominadas parteras, donde a veces no se percatan de estos hechos y la placenta no baja y es porque está muy arraigada en la parte del miometrio. A eso se le conoce como placenta acreta, ¿sí? Pero si esta implantación no solamente ha llegado hasta el miometrio, sino también ha pasado más allá y ha llegado al perimetrio, eso es una placenta pérfida, ¿sí? Pérfida. Son 2 alteraciones de implantación que pueden tener la placenta y que tienen mucho que ver con muertes maternas. Son escasas, pero pueden suceder. Bien, entonces quedamos acá. El trofoblasto que habíamos visto en la imagen anterior sufre una diferenciación de células. Unas que van a ser las que se encarguen de penetrar en el endometrio y otras que se van a encargar de la estructura del blastocisto y digamos, suplir de más células al citotrofoblasto, que es el citotrofoblasto, ¿sí? Eso son las 2 células. La misión
digamos así, del sincítio trofoblast es capturar estos vasos sanguíneos. Esa es la misión del sincítio trofoblast. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto ha venido nutriéndose mientras ha ido llegando a implantarse por secreciones uterinas. Las secreciones uterinas, el blastocisto ha llegado desde la trompa ya fecundado, ha ido rodando por la cavidad uterina y en ese rodamiento ha ido asimilando los nutrientes que están dentro de las secreciones uterinas. Pero no es suficiente para que este se siga nutriendo y crezca. Entonces tiene que arraigarse a la pared y buscar alimento. Y el alimento lo va a encontrar en los capilares de la madre, que están desarrollándose en un endometrio secretor o proliferativo. Proliferativo. ¿Ya hemos visto también? ¿Hasta cuándo es proliferativo? Hasta antes del 14º día. Después del 14º día se supone que este ya ha sido fecundado. Entonces ya estamos en un endometrio secretor. Y este endometrio secretor tiene características que van a ver hoy día en plano. Las glándulas son más grandes, más tortuosas, contienen en su interior sustancias glucoproteicas, ¿sí? Hay proliferación de vasos sanguíneos y esto es justamente para la preparación a la llegada del blastocisto. Llega el blastocisto, el sincítio trofoblast se desarrolla y comienza a crecer en busca de esos capilares y también de las glándulas, porque también proveen de sustancias nutritivas. Al 8º día, en el crecimiento del sincítio trofoblast en la flecha roja, ya está alcanzando las glándulas endometriales y en algunos casos vamos a encontrar que las glándulas endometriales se pueden ir mezclando con la sangre que van encontrando en los capilares, se forman una mezcla, que es la primera indicio de una circulación útero-placentaria. La placenta es, dentro de sus características, lo que tiene que ver mucho es en la alimentación del feto, a través de la circulación desde la madre hasta el feto, lo que nosotros denominamos circulación útero-placentaria, útero por madre y placenta por la parte del feto. La circulación útero-placentaria es la que alimenta al feto. Entonces, el primordio de esta circulación ya se da más o menos al 10º día. ¿Sí? Esto es cuando ya el sincítio trofoblast ubica los capilares y los degrada y comienza a abarcar también las glándulas endometriales, hace de que esta sangre que está aquí se deposite dentro del sincítio trofoblast y a través de difusión pasiva comience a llegar hacia el blastocisto que está implantándose. ¿Sí? Otra cosa que deben conocer es que cuando llega el blastocisto a tocar la pared uterina, sucede algo importante que es la reacción decidual. Esta reacción decidual no es otra cosa que sino la transformación del endometrio. El endometrio, dentro de sus células que están aquí, entre las células que están aquí, estromales, se transforma en unas células poliédricas llenas de glucógeno, capaces de ayudar a la nutrición. Esa reacción, ese cambio de células estromáticas o de tejido conjuntivo hacia células poliédricas en las cuales están llenas de glucógeno se denomina reacción decidual. Y ya el tejido cambia, ya no es un tejido endometrial, sino es un tejido decidual. Y tenemos tres tipos de decidua: la decidua parental, la decidua capsular y la decidua basal. ¿Cómo lo diferencio? La decidua parietal es todo lo que está por fuera de la implantación. O sea, todo lo que recubre el útero es la decidua parietal. Supongamos que esta cavidad es el útero, ¿de acuerdo? Llega el blastocisto y se implanta en esta zona de la pared. Sucede la reacción en todo este cuarto, en todas las paredes sucede la reacción decidual. Donde está el blastocisto, debajo de la implantación del blastocisto, a eso se le denomina decidua basal. Todo lo que está por fuera del blastocisto es la decidua parietal. Y miren acá cómo el endometrio comienza a cubrir al blastocisto, porque el blastocisto se introduce en el endometrio. Cuando esto sucede y recubre al blastocisto, esta zona de acá que recubre se le denomina decidua capsular. ¿De acuerdo? Entonces el que recubre es decidua capsular, el que está por abajo, decidua basal, y todo el resto es decidua parietal. Esa es una reacción que sucede y que lo van a ver también. Y cuando sucede el alumbramiento, el determinación de la placenta, también caen restos
continuamente restos. Estos restos no son restos placentarios, son restos de la decidua que se está desprendiendo del endometrio para dar paso a una formación del endometrio nuevo, un endometrio proliferativo. ¿Ya? Bien. Entonces, esta formación se da más o menos a ciertos días y constituye lo que es el inicio de la circulación útero-placentaria. Obviamente que también está involucrado algunos otros aspectos en cuanto al desarrollo del embrión propiamente dicho, porque se desarrolla lo que es la cavidad amniótica con su membrana que es el amnios. Por primera vez comenzamos a ver la membrana del amnios. En cuanto a membranas fetales, tenemos dos tipos, ¿no? Ustedes ya la conocen, que es el amnios y el corio. En conjunto forman lo que es la membrana amniocoriónica, que es la membrana que recubre el feto durante todo su desarrollo. El primero que se comienza a desarrollar es el amnios, ya hacia esta semana, justo cuando el desarrollo de la circulación útero-placentaria, con los amnioblastos que salen del epiblasto. Entonces, yo lo voy a explicar. Miren, entonces, ya se comienzan a formar lagunas dentro de las células del sincicioloflasto y esto es lo que constituye la red lacunar. Y esta red lacunar es el inicio, como les dije, de la circulación útero-placentaria, más o menos al 12º de fecundación. Esta es una microfotografía histológica para ver básicamente cómo todo esto es el blastocisto que se ha implantado. Eso de acá es el tejido endometrial que está cubriéndolo. Allá está el embrioblasto o el polo embrionario y de ahí se va desarrollando la célula del citoplasma y el tricitoma. Y aquí llegamos al desarrollo propio de la placenta. Cuando ya tenemos un embrión que se ha desarrollado, el sincicioloflasto ha crecido, ha desarrollado lagunas dentro de su interior para la formación de lo que es la circulación útero-placentaria. En el citotrofoblasto, que es el que está recubriendo alrededor del embrión que está implantándose, comienzan a formarse pequeñas columnas de citotrofoblasto. Alrededor de todo el blastocisto o de la cavidad comienzan a desarrollarse columnas. Esas columnas de células son básicamente columnas de citotrofoblasto. Esas columnas de citotrofoblasto van a hacer de que en el tejido anexo a esto, o sea, este mesodermo que está por fuera, el tejido conjuntival, va a ayudar a que ese tejido comience también a la formación de vasos sanguíneos posteriormente. Este es el inicio de lo que nosotros denominamos la microvenosidad o la vellosidad placentaria. La velocidad placentaria tiene tres tipos: la de primaria, la secundaria y la terciaria. Cuando sucede esto, la formación de columnas a través de lo que es el citotrofoblasto alrededor de todo lo que es el saco coriónico, nosotros denominamos que es la formación de la vellosidad primaria, ¿sí? El inicio de la formación de una vellosidad primaria. Las vellosidades primaria, secundaria y terciaria van a ir desarrollándose paulatinamente y escalonadamente. Primero va la primaria, luego va la secundaria y luego va la terciaria. Esto es en un momento lo que quería decirles. Este es el citotrofoblasto, ¿sí? Ese es un corte de este saco que hemos visto anteriormente. Ese es el citotrofoblasto. Y estas columnas que se están proyectando son el inicio de lo que viene a ser la formación de la vellosidad primaria. Si quisiéramos un poco de diagramarlo, la formación al inicio de estas columnas, este inicio de columnas a través de este de aquí viene a ser el citotrofoblasto. De ese citotrofoblasto comienzan a formarse estas columnas. A esas columnas nosotros le conocemos como la vellosidad primaria o vellosidad 1, ¿sí?
Por dentro, miren cómo acá, este rosadito que está acá, ¿sí? ¿Se lo ven aquí? Está alrededor, por dentro del citoplast. Ese es un mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario está aquí, en todo el recorrido del citoplast. Cuando ese tejido conectivo comienza a ingresar en la columna, cuando ese tejido comienza a ingresar en la columna del citoplasma, a esa estructura yo la conozco como vellosidad secundaria. ¿Sí? Ahora, como ese tejido es un tejido conectivo, dentro de este tejido conectivo puede haber la formación de otras estructuras. Cuando dentro de este tejido conectivo yo comienzo a tener formaciones de capilares sanguíneos, estos son capilares. Cuando ya hay formación de capilares dentro de este tejido conectivo, a esta estructura la conozco como una vellosidad terciaria. ¿Sí? Entonces tengo la formación de las tres vellosidades, la primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Sí? Esta formación va hasta antes de la 20ª semana. ¿Sí? Va hasta antes de la 20ª semana. Entonces yo en una vellosidad primaria, ojo que miren, si yo me baso en el cuadrito que está acá, o el de acá, yo voy a tener citotrofoblasto, columnas que están creciendo hacia el sincitio. O sea que esta columna por acá, ¿de qué está rodeada? De sincitio. Y por dentro va ingresando el mesodermo. Y dentro del mesodermo van formándose capilares, hasta antes de la 20ª semana. Entonces, la vellosidad primaria solamente consta de citotrofoblasto y sincitio trofoblasto está rodeado. La vellosidad secundaria consta de cito, sincitio y mesodermo. La terciaria consta de cito, sincitio, mesodermo y capilares. Y en el capilar, ¿cuál es la célula que tapiza el capilar? Endotelial. La célula endotelial, ¿no es cierto? Que es básicamente la que compone esta capa de capilares. Entonces, hasta la vellosidad terciaria yo tengo que esas son las capas que me componen una vellosidad placentaria. ¿Sí? Si usted le pregunta, antes de la 20ª semana, ¿qué capas conforman una vellosidad terciaria? Son sincitio, sitio, mesodermo y capilares o células endoteliales. Ahora, esta sangre que está formándose aquí en los capilares es sangre fetal. ¿Por qué? Porque es tejido conectivo del propio feto que está ingresando. ¿Sí? Por si acaso, esta sangre que se forma aquí en los capilares es sangre fetal. Solo es fetal. Cuando ustedes vayan al microscopio y observen estas vellosidades, si ustedes ven estos capilares, primero que es una vellosidad terciaria, y la sangre o el tipo de sangre que está ahí adentro es del feto, no es de la madre, es del feto. ¿Sí? Vamos a ir avanzando para ver el desarrollo de los espacios intervellosos para comprender un poco el diagrama. Bueno, esta es una figura parecida a la que está dibujando. El acúmulo de citoplast, la vellosidad primaria, la vellosidad secundaria, la vellosidad terciaria. Miren cómo va a ir progresando. Este que está de dorado es el sincitio trofoblasto. Y esto que está aquí, de melón o rosa pálido, ¿qué será? ¿Ah? ¿Qué será?
la decidua basal. Acuérdense que esto se está implantando sobre el endometrio. Esto va a ser la decidua basal. Y luego va a ir desapareciendo a medida que la placenta comience a tomar sus funciones respectivas y comience a desarrollarse como tal. Esa decidua basal comienza a desaparecer. Entonces va desarrollándose las vellosidades y va formando tabiques. Pero ojo, cuando van desarrollándose estas vellosidades, van dejando en medio algunos espacios. Y esos espacios generalmente son los que están conectados. ¿No ves que el cincito de los problemas está implantándose en la decidua basal? Ha encontrado capilares, y esos capilares comienzan a formar las lagunas, ¿sí? Las lagunas que hemos visto anteriormente. Y esas lagunas son las que van a dar origen a las redes lacunales y posteriormente a la circulación uteroplacentaria. Esas lagunas quedan atrapadas en el desarrollo de las vellosidades, ¿sí? A esas lagunas luego va a recibir el nombre de espacios intervellosos. ¿Por qué? Porque son espacios que se van a quedar entre vellosidad y vellosidad. Son espacios intervellosos. En esos espacios intervellosos va a vertir sangre, pero esta sangre ya no es igual a la que dijimos que estaba dentro de la vellosidad. Esa sangre es netamente materna. La sangre que está dentro de los espacios vellosos es sangre materna. Y la sangre que puede estar dentro de la vellosidad es una sangre fetal, ¿sí? Y por lo tanto podemos concluir de que la sangre materna no se mezcla con la sangre fetal, porque hay una vellosidad, hay una pared, hay una barrera. Antiguamente le decían barrera, ahora nosotros le conocemos como membrana placentaria. La membrana placentaria es la estructura que me separa la sangre materna de la sangre fetal, pero a la vez contribuye con el intercambio de nutrientes, oxígeno, vitaminas, hormonas, sistemas inmunológicos. Entonces esa es la membrana placentaria, la que me separa la sangre materna de la sangre fetal que está aquí. Entonces yo le puedo preguntar, ¿cuáles son las capas de la membrana placentaria? Es la misma estructura de la vellosidad. Si nos basamos acá, esto se va a convertir en lo que son los espacios vellosos. Aquí va a haber sangre materna. ¿Que va a entrar en contacto? No puede entrar en contacto con la sangre fetal que está acá. Entonces toda esta estructura que está acá, esa estructura es la membrana placentaria. ¿De qué constituye la membrana placentaria? Sincito y trofoblasto que está por acá. Citotrofoblasto, mesodermo y la célula endotelial o el endotelio del capilar. Son las capas que me van a constituir hasta antes de la 20ª semana una membrana placentaria, que va en orden de lo que es la constitución de una vellosidad terciaria. Entonces, para que un nutriente pase desde aquí hasta acá, tiene que atravesar todas esas capas: sincitio, cito, mesodermo, célula endotelial del capilar fetal, ¿sí? Esas son las capas en grueso, digamos. Pero a partir de la 20ª semana para adelante, hay una de las capas que comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque mientras más capas tenga una vellosidad, mientras menos capas tenga una vellosidad, más fácil es el intercambio de sustancias, por lógica, ¿no? Mientras menos grosor, más fácil es el intercambio. Entonces, a partir de la 20ª semana para adelante, comienza a degradarse una de las capas. Esa capa que se degrada es el... No, eso no puede degradarse. ¿Cuál es la capa que desaparece? Es la del citotrofoblasto. A partir de la 20ª semana, la capa del citotrofoblasto comienza a desaparecer paulatinamente. Y solamente van a quedar 3 capas. ¿Cuál es una capa menos? Son 5, una capa menos, 4. Sincitio, mesodermo y la célula endotelial del capilar. Ya serían 3 capas. Entonces se hace más fluido el intercambio. A medida que va evolucionando, la vellosidad, va madurando la placenta.
va madurando la placenta. Y en esa maduración, este tejido conectivo, que es el mesodermo, comienza también a disminuir en cantidad. No es que desaparezca, pero sí comienza a disminuir. Ustedes van a ver en el microscopio cómo es esa apariencia. Van a ver una vellosidad de tipo secundaria que tiene bastante mesodermo y una placenta a término con vellosidades terciarias que tiene poco mesodermo extraembrionario. ¿Por qué? Porque justamente va madurando la placenta, ese mesodermo comienza a disminuir. ¿Para qué? Para que el capilar que se encuentre aquí, se agrande un poco más y entre en contacto directo supongamos que ya desapareció el citotrofoblasto, solamente queda sin citotrofoblasto por fuera. El mesodermo que se encontraba por aquí es más escaso, el capilar ha evolucionado más y se pega más a la pared. Entonces solamente va a quedar como pared la célula endotelial y el citotrofoblasto, quedan dos. Y en muchas ocasiones solamente queda conectado una célula endotelial con el espacio velloso por fuera, ¿sí? Con el espacio velloso por fuera. Entonces siempre hay una membrana. Antes le decían barrera placentaria, como hay barrera hematotesticular, barrera hematoencefálica, que es una barrera, que es lo que impide el paso de algo, ¿no? En este caso ha sido mal llamada barrera porque al contrario, es una membrana, básicamente sirve de filtro de un sitio hacia otro sitio de nutrientes, oxígeno, como le dije, vitaminas y otra serie hasta de enfermedades pueden transmitir, pueden pasar esta membrana placentaria. Entonces, a medida que la placenta evoluciona, las capas disminuyen y aumenta el intercambio húmedo. Como yo les dije al inicio, no hay una unión física entre la sangre materna y la sangre placentaria. No hay una unión física. No hay una unión física. No hay una unión física y por lo tanto no hay cruce de los dos. Pero a veces, en estas membranas puede haber microporos, ¿sí? Puede haber microporos y puede haber un cruce entre los glóbulos rojos de la madre y los glóbulos rojos del feto. Cuando son de la misma calidad, digamos del mismo grupo, no hay problema. El problema viene cuando son de diferentes tipos y sobre todo cuando ustedes saben que cuando nosotros nos tipifican la sangre hay grupos A, B y O. Pero también hay un subgrupo que es el RH. El RH puede ser positivo o negativo. Muchos somos RH positivos, significa que tenemos el factor RH, y otros somos negativos, significa que no tenemos el factor. ¿Cuándo hay un problema? Cuando el feto positivo es un RH positivo y la madre es un RH negativo. Y si se cruzan la sangre, ahí va a haber un problema inmunológico. A esta enfermedad se le conoce como eritroblastosis fetal. ¿En qué consiste? En que glóbulos rojos del feto, que son RH positivos, pasan a la sangre de la madre. Y como son RH positivos, significa que tiene el factor RH. Como la madre es RH negativa, la madre no tiene el factor. Su sistema inmunológico no reconoce el RH positivo. ¿Y qué hace? Lo ataca y lo destruye. Exacto. Crea los anticuerpos para destruir esos RHs. Entonces, como ya hay un contacto, esos RHs, esos anticuerpos para RHs, no solamente se quedan destruyendo en esta zona a los que ingresan, sino que ingresan hacia la microvellosidad y ingresan a la circulación fetal y comienzan a producir una anemia hemolítica fetal, ¿sí? Que si no se trata puede hacer de que el feto muera dentro del útero. Ahora, normalmente, como es una inmunización, ingresan RHs, inmunizan a la madre, pero esa inmunización va a crear anticuerpos para el segundo embarazo. No tanto para el primero, sino para el segundo embarazo.
Ahora es más factible evitar esto con algunos anticuerpos que se le colocan a la madre, anticuerpos anti-RH, y pueden inmunizar ya sabiendo de que la madre es RH negativa, asumiendo de que podría ser por probabilidad de que salga un RH positivo, se le inmuniza a la madre y se evita de que suceda este tipo de acontecimiento. ¿De acuerdo? Esa es la eritroplastosis fetal. Otra cosa que vamos a sacar de provecho a esta lámina antes que la pasen es la formación de otro tipo de vellosidad que no les comentaba, es la vellosidad de anclaje. Miren, a medida que van formándose hacia el contacto con la decidua basal, se comienza a formar una estructura que se le conoce como cubierta citotrofoblástica. Esta cubierta citotrofoblástica es una cubierta que básicamente va a separar y va a delimitar el ingreso de más sincitio trofoblasto. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que el sincitio trofoblasto son células que comienzan a buscar implantarse. ¿Qué pasa si esas células no tienen control? Se comienzan a implantar más de lo debido. Y es más, pueden llegar a salir hacia el torrente sanguíneo de la madre y irse hacia otros sitios o otros órganos. Entonces, esa cubierta citotrofoblástica lo que hace es demarcar la línea de la placenta. Hasta ahí va a ser la placenta, hasta la cubierta citotrofoblástica. Este es el límite de la placenta. Más acá hay en la placenta, más acá hay en vesícula basal, que es propio del endometrio. Pero sí, los vasos sanguíneos de la madre que llegan a los espacios vellosos sí penetran estas residuos. La sangre que llega a los espacios vellosos proviene de las arterias de la madre, pero que tienen el nombre de las arterias espirales. Ustedes se llevan todavía, están llevando. Las principales arterias del útero son las arterias espirales que ingresan hacia el endometrio y son las que van a nutrir esos espacios endometriales, los espacios intervellosos. Entonces, esta cubierta citotrofoblástica lo que va a hacer es formación de esto de aquí. Un engranaje que hay con el tronco velloso que se está desarrollando. Eso se denomina vellosidad de anclaje. ¿Sí? Ancla a la vellosidad. Cuando esta cubierta citotrofoblástica forma esta vellosidad de anclaje como un tronco velloso, el tronco velloso se transforma, como su nombre dice, tronco velloso, y produce ramificaciones laterales. ¿Sí? Un tronco velloso, hasta 2 o 3 troncos vellosos pueden caber en lo que es un cotiledón que vamos a ver más adelante. Y de estos troncos se derivan varias ramas. Digamos que este es el tronco y en forma circular como un árbol comienza a producir ramas. Y todas esas ramas son similares al tronco, solo que de menor calibre. Y por lo tanto producen un sistema en el cual hay un gran intercambio de sangre entre las vellosidades placentarias y los espacios vellosos que están alrededor. ¿Sí? Mientras más ramificaciones tiene, más intercambio hay. ¿Sí? Más intercambio. Otra cosa que debemos conocer es que, por ejemplo, cuando hay la formación de las vellosidades iniciales, primarias, no solamente se van a formar en el sitio donde se desarrolla la placenta, no, se desarrollan alrededor de toda la cavidad coriónica. ¿Sí? Alrededor de toda la cavidad se desarrollan las vellosidades. Pero como es un globo, ustedes cuando inflan un globito, comienzan a inflar, la parte externa es la que comienza a ponerse más lisa y larga y grande, y la parte donde ustedes están inflando sigue más o menos del mismo color o parecido, pero la otra comienza a cambiar. Lo mismo pasa con estos. En el sitio donde se va a desarrollar la placenta propiamente dicha, en la decidua basal, ahí se desarrolla y el resto comienza a agrandarse como un globo. Se comienza a agrandar la cavidad y al agrandarse comienza a achicar estas vellosidades hasta el punto de desaparecerlas. Y solamente va a quedar vellosidades en el sitio de desarrollo de la placenta. Y esta zona quedará lisa como un globo, efectivamente. Y todas las estructuras vasculares que se hayan desarrollado se suprimen y se cancelan. Y solamente queda ese globo, que al final va a formar lo que es el corión. ¿Sí? El corión. Y el corión tenemos de dos tipos. Corión liso, que es el que justamente desapareció todas las vellosidades, y el corión frondoso, donde están las vellosidades propiamente dichas y el desarrollo de la placenta. ¿Sí? Corión liso y corión frondoso. El corión liso es el que se va a unir con el lámeos y va a formar la membrana o una de las membranas fetales, que es la membrana amniocoriónica.
¿sí? El amnios por fuera, el corium por dentro, ¿sí? Cuando veamos placenta macroscópica van a ustedes distinguir amnios por fuera, corium por dentro. Perdón, amnios por dentro, corium por fuera, porque el corium está fuera. Este es el corium por fuera y el amnios es el que está acá adentro. Amnios por dentro y corium por fuera. Correcto. Esto es lo que le decía del adhesivo capsular, ¿no? Los tipos. Cuando ya se implantó el blastocisto, todo lo que está alrededor se transforma en celeste y es la adhesiva parietal. Lo que está cubriendo el blastocisto es la adhesiva capsular. Y lo que está por debajo en la implantación es la adhesiva basal. Igual para ver el adhesivo, sino que un corte transversal o longitudinal. La adhesiva, que es la que recubre la cápsula, la que está hacia adentro, es la basal, y todo el resto de la pared es la parietal. Ojo que a medida que va creciendo el feto, la adhesiva capsular va a llegar a un punto que va a tocar con la parietal del otro lado y se va a hacer una sola. ¿Sí? Se va a hacer una sola. Se forma, es la cavidad coriónica. La cavidad coriónica es justamente lo que les explicaron anteriormente, es todo lo que recubre el embrión. Y esa cavidad coriónica consta de una pared, que es básicamente la que está acá. Este circulito señala el grosor de la cavidad coriónica. Y esa cavidad coriónica está formada por el citotropoblasto, el citoplasma y el mesodermo extraembrionario. ¿Sí? Forman la pared de lo que se denomina la cavidad coriónica. Ustedes ya lo han visto antes. Esta es una imagen, ¿no?, que la tienen en su libro, ¿no?, en donde detallan básicamente cómo se va desarrollando la placenta. Hacia abajo, lo que son los denominados cotiledones. Vamos a ver qué son los cotiledones. Este es un dibujo estructural y funcional de lo que es la placenta. Vamos a detallar. Hacia arriba es el desarrollo de la placenta con las vellosidades propiamente dichas. Esta es la vellosidad, ¿sí? Esta es la placa coriónica de donde se desprende la vellosidad. Si vemos este cuadrito, desde aquí comienza a desprenderse. Esta parte es la placa coriónica. De esa placa coriónica se desprende. Ahora, la adhesiva basal que está por acá va a formar unos septos que ingresan o se desarrollan hacia la placa coriónica. Esos septos son los tabiques placentarios, ¿sí? Es tejido materno básicamente. Pero al tratar de separar, en el interior de los espacios vellosos y en eso están las vellosidades terciarias, va a formar unas estructuras cuneiformes. A esta estructura cuneiforme que se forma por la intersección de dos tabiques placentarios se le denomina cotiledón, ¿sí? El cotiledón puede tener 1, 2, 3 troncos, o sea, troncos, me refiero a este de acá, troncos vellosos. Y cada tronco velloso obviamente da sus ramificaciones. Ese tronco velloso puede ser, como les dije, 2 o 3 dentro de un cotiledón. ¿Cuántos cotiledones puedo encontrar yo dentro de una placenta? 15 a 20 cotiledones. Algunos dicen hasta 30 cotiledones. ¿Y eso por qué me sirve a mí? Porque yo cuando cae la placenta en el alumbramiento, lo primero que tengo que ver es de que todos los cotiledones estén completitos, o sea homogénea la placenta. Si yo encuentro un hueco, significa de que un cotiledón no salió, sino se quedó atrapado en la pared uterina. Es decir, uno de estos no está, se quedó atrapado, pegado aquí a la pared uterina. Y si se queda atrapado acá, significa que se ha desprendido, se ha cortado desde acá. Por lo tanto, al cortarse aquí,
¿qué es lo que va a producir? Sangrado. Toda la sangre que está dentro de los espacios vellosos, más la sangre que está en la vellosidad, va a comenzar a fluir a través de la cavidad uterina. Y si no se desprende ese cotiledón, va a seguir sangrando. ¿Por qué? Se acaba, está bien, se acaba de las velocidades, pero hay un flujo continuo de sangre a los espacios vellosos que están dentro del cotiledón y va a seguir sangrando, la madre va a seguir sangrando. Eso es una causa de que nosotros tenemos que tener bastante cuidado al revisar la placenta. Cuando sale la placenta no es el que salió alegría, no hay que revisar la placenta de que esté completa, sobre todo esas estructuras llamadas cotiledones. Acuérdense que dentro del cotiledón están los espacios vellosos y las vellosidades o los troncos de las vellosidades placentales, que son el centro del intercambio. ¿Cómo sucede el intercambio de sangre? Bueno, empezamos con el feto. El feto tiene sus combustiones internas a través de su crecimiento y lo que hace es enviar sangre del feto hacia la placenta. Esta sangre contiene poco oxígeno, casi nada, tiene mucho CO2, desechos del propio feto que llegan hacia la placenta. Llegan a través de dos arterias, ¿sí? Llegan a la placenta a través de dos arterias, que son las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales no traen sangre oxigenada como en el resto de nuestro cuerpo. Traen sangre poco oxigenada, traen desechos. Esa es la diferencia con arterias en nuestro interior. La arteria umbilical no es igual a una arteria normal, porque la arteria normal trae oxígeno y nutrientes. La arteria umbilical trae lo contrario, trae desechos y sangre muy poco oxigenada, más bien con gran cantidad de CO2. Ingresa hacia la placa coriónica y en la placa coriónica se dispersa y comienza a ingresar en cada uno de las vellosidades, de los troncos vellosos. Esta sangre poco oxigenada comienza a difundir hacia los espacios vellosos, eliminando el CO2 y los desperdicios o desechos. Y luego absorbe del tronco de los espacios vellosos todo lo que es el oxígeno, nutrientes, vitaminas, hasta anticuerpos que puede dar la madre. Y otra vez ingresan a la vellosidad, salen hacia la placa coriónica, se unen y salen a través de lo que es la vena umbilical. La vena umbilical lleva hacia el feto sangre oxigenada y con bastante nutrientes. A diferencia de nosotros, que nuestras venas siempre llevan sangre poco oxigenada y con desechos. En este caso, la vena umbilical trae sangre sangre oxigenada y con gran cantidad de nutrientes. Esa es la diferencia anatómica, digamos, y funcional de las venas y arterias, considerándola o comparándola con nosotros. ¿Cuántas venas salen? Dos. Sale una vena. Dos arterias. ¿Cuántas arterias ingresan? Dos arterias umbilicales. ¿A través de qué ingresa y sale? Una vez que se unen en la placa coriónica, a través de lo que es el cordón umbilical, va a salir hacia el feto. ¿Sí? El cordón umbilical es la estructura que nos va a contener los vasos sanguíneos umbilicales, arteria y venas, o vena y dos arterias. El tejido que recubre estas arterias y venas dentro del cordón umbilical es el tejido gelatina de Ward. Es una sustancia gelatinosa y que ayuda a mantener estables a los vasos sanguíneos que entran en sangre. ¿Por qué es importante saber cuántas arterias y cuántas venas tenemos? Porque cuando nace el niño, lo que hacen inmediatamente es cortarle el cordón umbilical, lo clavan. Una vez que lo cortan, nosotros tenemos que observar el cordón y ver efectivamente de que haya dos arterias y una vena. ¿Qué pasa si hay una arteria y una vena? ¿Se quedó dentro? No. Eso nos indica que hay trastornos o malformaciones cardiovasculares. ¿Ya? Cuando no están completas, así como les dije, 2-1, dos arterias y una vena, cualquiera sea la otra distribución que puedan tener, hay alguna alteración o malformación cardiovascular. ¿De acuerdo? Cardiovascular. Bien, ¿qué más sobre la circulación fetal? En el cordón umbilical
como estos vasos sanguíneos son más grandes del tamaño de un cordón umbilical en promedio son 50 centímetros, ¿ya? Entonces, en esos 50 centímetros, estos vasos sanguíneos tienen mayor longitud. Entonces, como no pueden entrar en esos 50 centímetros, lo que hacen es acodarse, forman acodamientos, forman lo que se llaman bucles y hacen parecer de que tuvieran nudos dentro del cordón, pero no son nudos, son acodamientos de las mismas arterias o venas. A esos acodamientos nosotros les denominamos nudos falsos, que es algo normal. Pero, ¿hay nudos verdaderos? Sí. El niño se da vuelta dentro de la cavidad uterina, se mete por allá, se mete por acá, y en una de esas el cordón se anuda, verdaderamente. Ese es un nudo verdadero, cuando el cordón se anuda. Pero cuando hay estos acodamientos, no, son nudos falsos. Cuando el cordón se anuda, sí hay una interrupción de la sangre que está llegando hacia el feto con gran cantidad de oxígeno y puede producir hipoxia fetal y puede producir la muerte fetal. ¿Sí? La muerte. ¿Qué otras formas de hipoxia puede tener el niño? Miren, las arterias que están llegando acá, una hipoxia es cuando se anuda el cordón. Otro tipo de hipoxia es si las arterias que están llegando acá son de la madre y aquí está el útero tiene músculos o no? Tiene músculos. Cuando ustedes han escuchado de las contracciones uterinas, es básicamente la contracción del músculo del útero. Si estas contracciones suceden en épocas donde no deben suceder, o sea, al final del parto, esas contracciones aplastan esto, comprimen. Y al comprimir deja de fluir la sangre que está entrando a la vellosidad y es otra forma de hipoxia. Las contracciones seguidas, por eso es que nosotros cuando hay madres que están con contracciones muy seguidas fuera de la fecha de parto, eso es un inicio de una amenaza de que el niño pueda tener una hipoxia dentro del embarazo. Entonces se trata de controlar muy bien las contracciones uterinas para que no se den. Por eso se le manda reposo, se le da medicamentos para evitar contracciones, para que justamente no suceda una hipoxia a este nivel y produzca la muerte o de repente algún tipo de malformación dentro del niño. ¿Sí? Dentro del niño. Bueno, eso ya lo conocen. Hay unas células que no lo he desarrollado y que se pueden encontrar dentro del tejido mesenquimal de una vellosidad, que son las células de Hoff-Bauer, que tienen, algunos dicen, función fagocítica dentro de esta estructura. Listo, ustedes se lo probaron. Pero en realidad esta es la estructura que hemos dibujado de una vellosidad, pero de corte transversal. ¿Sí? El citotrofoblasto adentro, el citotrofoblasto, miren los pedacitos que ha quedado, ya no queda mucho. ¿Qué cosa? Dentro del mesenquio, célula de Hoff-Bauer. Y las capilares que se van a ir pegando hacia el citotrofoblasto para mejorar el intercambio entre el espacio velloso y los capilares fetales. Un cuadrito para que vean básicamente la nutrición que hay. Ingresa hacia el feto todo lo que son oxígenos y nutrientes, hormonas, anticuerpos, como contra el sarampión, contra la viola, contra anticuerpos. También pueden discurrir algunas sustancias tóxicas como alcohol, monóxido de carbono, virus como la rubiola, citomegalovirus, estroncio 90, eso se usa en medicina nuclear, y toxoplasma aureus como elementos parásitos que pueden ingresar. Anticuerpos, inmunoglobulinas que sobre todo pueden ingresar a través de la membrana placentaria e ingresar hacia el feto. Hay algunos medicamentos que están prohibidos a la madre. ¿Por qué? Porque atraviesan la membrana placentaria y producen reacciones adversas en el feto. ¿Sí? ¿Cuál es la parte de alumbramiento? Desprendimiento. Se desprende la placenta de toda la pared uterina y sale. Pero al desprenderse, como se desprende y lo que queda son espacios vellosos, se desprenden también, quedan venas o arterias espirales que todavía persisten, hay una hematoma que se forma ahí, puede venir después de la salida de la placenta, viene el sangrado.
Cuando se le hace una episiotomía a una madre, es una episiotomía, a veces está saliendo el niño, ¿no es cierto? La cabeza del niño, y no está saliendo bien porque el espacio es muy estrecho, entonces se hace un corte profiláctico para que no se desgarre todo el espacio, sino solamente es un corte. Ese cortecito se llama episiotomía. Si es un cortecito, se abre un poquito más la cavidad y el niño puede salir. Ese cortecito, no hay que salir el niño y cortan el cordón, hay que suturarlo. Entonces, la mejor forma de suturar ese cordón, ese corte que hemos hecho, es antes de que salga la placenta. Porque antes de que salga la placenta no es sangrado, está limpio. Porque solamente sale el niño con el líquido que ha salido con él. Pero nada más. Pero una vez que sale la placenta, se viene toda una hemorragia en ese inicio, que ustedes no van a ver la herida nunca. Van a estar dando puntos por todos sitios y la herida está por otro lado. Entonces siempre se acostumbra a suturar antes de que salga la placenta. Sutura, termina de suturar y ya la placenta va a ir bajando de solita va a ir entre menos. Ustedes solamente van a hacer una pieza. Entonces, sutura, listo, termina de suturar y la placenta va a salir y todo se empieza. Porque si no terminan de suturar antes de que salga la placenta, se viene un río de sangre que es difícil localizar la herida y lo van a hacer mal, y la que lo va a odiar es la madre, como la muy agradable. Placenta, en la parte estructural, la placenta tiene dos caras, una cara que mira al feto, que es la cara fetal, y una cara que mira a la madre, que es la cara materna. La cara fetal es lisa, ahí se encuentra el cordón umbilical. En la cara materna están los cotiledones, ¿sí? Y todo lo que es el sangrado que se produce. Esa es la cara materna y la cara fetal. El cordón umbilical, miren esos de acá que parecen nudos, esos son acordamientos de las arterias y venas umbilicales, ¿ya? No son cordones verdaderos, perdón, nudos verdaderos. En el otro lado de la cara materna, los cotiledones, hay que contarlos siempre. Las membranas placentarias, el ánus y el cóleo. Miren, el ánus está por dentro porque esta es la cara fetal. ¿Cómo sé que es la cara fetal? Porque está insertado el cordón umbilical. Si está por dentro, la primera capa que se desprende es el ánus y la que está por fuera es el cóleo. Puede haber en algunas ocasiones formaciones de placentas accesitarias. Miren al costado donde está la flecha. El que está allá es la placenta, normalmente de forma de un disco, con un diámetro más o menos de unos 20-30 centímetros, un grosor de 2 o 3 milímetros. Pero puede generarse cotiledones extras, fueras, y eso se le denomina placenta accesitaria. Eso es lo que les dije sobre la placenta átreta y pérfeta. Cuando se establece a nivel del miometrio, placenta átreta. Cuando va más allá, placenta percreta o percreta. Y si se implanta hacia abajo, ese es lo que se denomina placenta previa. ¿Cuál es el problema de placenta previa? Que cuando va creciendo el útero, esto se puede ir desgarrando y produce sangrados en el trimestre de embarazo. Ahí hay un nudo verdadero. Ahí abajo ese niño tiene un nudo verdadero. Ahí sí se ha hecho un nudo y se ha producido una hipoxia de la muerte. Corte histológico en una arteria y una vena, ahí está. Es el cordón umbilical cortado por la mitad. Esto es lo que se denomina la gelatina del cuarzo. La más grande es la vena y la más chiquita es la arteria. En este caso encontramos una vena y una arteria. ¿Y eso qué significa? Que ese niño tiene trastornos o malformaciones cardiovasculares. ¿Listo? Bien, entonces quedamos acá. El trofoblasto que habíamos visto en la imagen anterior sufre una diferenciación de células. Unas que van a ser las que se encarguen de penetrar en el endometrio y otras que se van a encargar de la estructura del blastocisto y digamos, suplir de más células al sincito trofoblasto, que es el citotrofoblasto. ¿Sí? Eso son las dos células. La misión, digamos así, del sincito trofoblasto es capturar estos vasos sanguíneos.
Esa es la misión del cincipio trofoblasto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto ha venido nutriéndose mientras ha ido llegando a implantarse por secreciones uterinas. Las secreciones uterinas, el blastocisto ha llegado desde la trompa y ha fecundado, ha ido rodando por la cavidad uterina y en ese rodamiento ha ido asimilando los nutrientes que están dentro de las secreciones uterinas. Pero no es suficiente para que este se siga nutriendo y crezca. Entonces tiene que arraigarse a la pared y buscar alimento. Y el alimento lo va a encontrar en los capilares de la madre, que están desarrollándose en un endometrio secretor o proliferativo. ¿Ya hemos visto también? ¿Hasta cuándo es proliferativo? Hasta antes del 14º día. Después del 14º día se supone que este ya ha sido fecundado. Entonces ya estamos en un endometrio secretor. Y este endometrio secretor tiene características que van a ver el día entrante. Las glándulas son más grandes, más tortuosas, contienen en su interior sustancias glucoproteicas, ¿sí? Hay proliferación de vasos sanguíneos y esto es justamente para la preparación a la llegada del blastocisto. Llega el blastocisto, el cincipio trofoblasto se desarrolla y comienza a crecer en busca de esos capilares y también de las glándulas, porque también proveen de sustancias nutritivas. Al 8º día medio el crecimiento del cincipio trofoblasto en la flecha roja ya está alcanzando las glándulas endometriales y en algunos casos vamos a encontrar que entonces lo que quiero que vean es por qué es que después de que nace un niño y llegue el alumbramiento, el desprendimiento de la placenta, ustedes tienen que saber por qué es de que la madre sigue sangrando. La madre, mientras está en recuperación, es un parto natural, 1 o 2 días en el hospital, y después que se va a casa a descansar con su bebé, sigue sangrando. Paulatinamente va disminuyendo, pero sigue sangrando. Entonces, ese sangrado es propio del desprendimiento de la placenta, pero tenemos que conocer por qué es ese sangrado y en qué momento ya comienza a ser anormal ese sangrado. Entonces, esos son casos, ustedes lo van a desarrollar de repente más adelante en la parte de la obstetricia, pero aquí es donde comienza su entendimiento en cuanto a la fisiología de la placenta y sobre todo para ver el desarrollo. A finales de la segunda semana, ustedes que dentro de la primera semana ustedes han conocido que primero vio la fecundación y después de unos 6-7 días dentro de la primera semana, este blastocisto que se ha formado con sus procesos de segmentación y formación de disco embrionario, ha llegado a la cavidad uterina, normalmente hacia el fondo del saco uterino, y ahí es donde busca su implantación, ¿sí? La implantación es un proceso en el cual el cigoto o el blastocisto, que ya está denominado como blastocisto, toca la cavidad uterina y sufre un proceso de transformación en sus células periféricas. La célula que recubre un blastocisto, ¿cómo se llama? Se llama el trofoblasto. El trofoblasto, ¿no? Son las células que recubren al blastocisto. Cuando llega a la cavidad uterina sufre una diferenciación en 2 tipos de células, ¿no? Sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Yo estoy haciendo recordar cosas que ya han visto. Sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es una comunidad de células que tiene como característica que es multinucleada, no hay una diferenciación entre ellas, y son las que van a estar encargadas de penetrar en el tejido endometrial, ¿sí? Van a comenzar a penetrar y a fijar al blastocisto que llega. Y el citotrofoblasto es el que da la estructura externa del desarrollo de placenta. El desarrollo de placenta tiene inicios desde las semanas anteriores. Ustedes han visto en la clase anterior, seguro segunda semana, tercera semana. En la segunda semana ustedes ya han visto que comienza el desarrollo de una placenta inicial, ¿no? Conjuntamente con un desarrollo de una circulación útero-placentaria primordial o inicial o primaria o primitiva. Entonces nosotros vamos a ver no solamente esa etapa que ya la han visto, vamos a darle una pequeña repasada, sino también el proceso posterior de desarrollo de la placenta. En esta clase lo que queremos centrar son básicamente qué es una placenta, si muchos no lo conocen, cuáles son las funciones de la placenta, cuál es el desarrollo de esta placenta
y cuál es el término, o cuál es el final, la conclusión a lo que vamos a llegar al final de la gestación y qué sucede con esta placenta luego de que el bebé nace, ¿no? O el recién nacido. Claro. Entonces, esas etapas las vamos a ir viendo poco a poco en eso. Además, vamos a conocer de repente por ahí algún desarrollo anómalo que pueda tener la placenta dentro de la cavidad uterina y algunas patologías que puede desencadenar dependiendo de dónde se ubique. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que vamos a desarrollar hoy día en clase. Entonces, para hacer un pequeño repaso nada más en el desarrollo de la placenta, vamos a tener varias etapas, y en esas etapas no solamente vamos a ver aquí placenta, sino también vamos a ver algunos anexos que tiene, que son las membranas fetales, que están muy ligados al desarrollo de la placenta y a la evolución intrauterina de la placenta. En la placenta vamos a tener que conocer algunas estructuras básicas, como son las vellosidades placentarias, los espacios vellosos, ¿sí? En esto de acá vamos a tener que conocer qué tipo de vellosidades tenemos, primaria, secundaria y terciaria. Lo vamos a tener con mayor definición en lo que es la práctica de placenta microscópica. Vamos a poder observar estos tipos de vellosidades. En los espacios vellosos tenemos que conocer desde dónde es su inicio como espacio velloso, en qué etapa se desarrolla y para qué nos va a servir, o sea, su función. Y luego conocer de la placenta básicamente sus funciones principales, ¿no? ¿Para qué nos sirve la placenta? O si le sirve a la madre más que al feto, o al feto más que a la madre. Entonces, esas estructuras y esos temas vamos a ir desarrollándolos de acuerdo a lo que hemos ido, lo que vamos a ir viendo en las diapositivas. ¿Ustedes alguna vez han asistido a un parto? ¿Qué es lo último que sale? Sí, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, el desprendimiento de la placenta puede traer consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente está muy arraigada a la pared uterina, y eso tiene un nombre, y puede provocar, como la placenta es un medio, si definimos a la placenta como un medio de nutrición, ¿no? Algunos le consideran un órgano, el cual nutre al feto a través de la sangre materna, es un nexo entre los dos, es una interfaz en la cual la placenta, el niño se puede alimentar. Entonces, la placenta en su interior contiene cantidad grande de sangre. Cada cotiledón, vamos a ver más adelante que es un cotiledón, tiene aproximadamente 150 mililitros de sangre. Ninguna placenta puede encontrar de 15 a 25 cotiledones. Entonces, la cantidad de sangre la vamos a explicar. En algunas, en otras pueden ser más. Depende del tamaño de la placenta. Entonces, cuando hay este desprendimiento de la placenta en la cavidad uterina luego del nacimiento, a ese proceso de desprendimiento de la placenta nosotros la conocemos como alumbramiento. Este alumbramiento conlleva de por sí al desprendimiento de sangre, que poco a poco en la madre, si es que la placenta tiene un desarrollo normal, se va sintetizando y va terminando lo que es el sangrado, y que a través de divisiones mitóticas sigue reproduciéndose para nutrir más al sincito trofoblasto de células, ¿sí? Es como lo que vimos más o menos en espermatogonias A y B. ¿Se acuerdan? La espermatogonia A es la que sigue dividiéndose para producir espermatogonias B, y las B siguen la cadena de formación de los espermatozoides. Es lo que pasa más o menos acá. El citotrofoblasto es el que va a nutrir al sincitotrofoblasto de células para que sigan avanzando. ¿Cuál es el propósito de esta implantación? Una de las características, este es el blastocisto. El polo embrionario es donde se va a desarrollar el embrión futuramente. El embrioblasto, donde va después a transformarse en un disco embrionario. Y la capa que nos rodea viene a ser el trofoblasto, ¿sí? El trofoblasto al séptimo día, o sea, ya una vez llegada al endometrio, ojo que esta es la pared uterina. En la pared uterina, acuérdense de que hay un endometrio, todo eso es el endometrio, y hacia atrás viene el miometrio,
y hacia afuera el perimetrio. De acuerdo a cómo vaya avanzando, normalmente tiene que llegar hasta endometrio. ¿Sí? Si llega a miometrio el avance y la implantación se aferra a la parte del miometrio, hay un problema ahí, porque después a la hora de salir no va a querer desprenderse del músculo y entonces va a estar sangrando permanentemente la madre durante el alumbramiento. Eso puede llevar a una hipotonía y a una muerte materna, si en caso sucede en un ambiente donde no hay pues, unos medios de cuidado adecuados. Puede darse, por ejemplo, en esos sitios donde tienen parto, en las denominadas parteras, donde a veces no se percatan de estos hechos y la placenta no baja y es porque está muy arraigada en la parte del miometrio. A eso se le conoce como placenta acreta. ¿Sí? Pero si esta implantación no solamente ha llegado hasta el miometrio, sino también ha pasado más allá y llegado al perimetrio, eso es una placenta pérfida. ¿Sí? Pérfida. Son dos alteraciones de implantación que pueden tener la placenta y que tienen mucho que ver con muertes maternas. Son escasas, pero pueden suceder.